Hola, en este video voy a hablar acerca de los atributos de cada entidad. Antes que nada voy a localizar las entidades de la base de datos que hemos creado. Las pensamos más o menos en este documento y luego las agregamos al diagrama y finalmente lo que hicimos fue agregarlas a la base de datos como se vio en videos anteriores. Ahora vamos a centrarnos en los atributos. En el diagrama se puede ver que cada entidad tiene tres atributos. En el caso de persona se tiene que cédula es una clave primaria como habíamos dicho. Y acá también está cédula. La única razón por la que cédula está acá es para que pueda relacionarse con esta otra entidad. Pero bueno, eso se hablará más adelante. Acá también podemos ver que que los atributos de esta entidad se pueden representar como los encabezados de cada columna. Vamos a explicar una serie de conceptos relacionados con los atributos. Los atributos componen todos los campos que tiene una tabla. A cada atributo le corresponde un valor. Por ejemplo, nombre, coma, y acá se asigna el nombre. Si queremos agregar la edad, también podríamos colocar acá edad. Y así sucesivamente podríamos representar todos los atributos como pares ordenados. Eso sí, en un contexto diferente y en cierta estructura. En general podemos representar esta explicación utilizando las clases. Tenemos por ejemplo los atributos cédula, nombre y fecha de nacimiento. Esto que está acá representa una entidad. Luego, para hacer una extensión del conjunto de entidades tendríamos que decir, por ejemplo, y luego a cada uno de estos atributos deberíamos asignarle un valor. A ver qué fue lo que coloqué acá. Lo que quería poner era una fecha en formato numérico. Pongo el año, el día y el mes. Ahí está. Ahora, acá lo que hemos hecho es asignarle a cada atributo de la entidad un valor. Así no se hace. Esto es un ejemplo de cómo se haría si se estuviese realizando en un lenguaje de programación. Para hacerlo en una base de datos se hace con un lenguaje diferente a este. Pero por el momento nos va a servir para explicar una serie de cosas. Colocarle un valor a un atributo de una entidad tiene una serie de consideraciones que hay que tomar en cuenta con respecto a sus prohibiciones, a sus restricciones, y esto se llama dominio. Por ejemplo, el dominio de la cédula está compuesto por lo siguiente: debe ser un número. Eso está indicado acá, por ejemplo. Debe tener 9 dígitos nada más. Ahí está. Y podríamos seguir agregando restricciones. Por ejemplo, solo puede comenzar con números del 1 al 7 para indicar que es una cédula, y como tenemos 7 provincias en el país, entonces serían números del 1 al 7 porque cada provincia tiene un número inicial, como es acá en Alajuela. La mayoría de personas lo que tienen es un 2. Sin embargo, puede ser que hayan personas que hayan nacido en otro país, por ejemplo, y hayan venido acá. Como se puede ver acá, que hay unas personas que tienen cédula 9 y así, son personas que vienen de otro país y se les asigna una cédula temporal ahí especial. Entonces, en ese caso hay que tener cuidado con el dominio que se le da a un atributo en específico. Pero el dominio es eso, un conjunto de restricciones que nos limitan. Acá podemos ver en estas entidades que hemos creado unos cuantos características del dominio.
Por ejemplo, el nombre debe ser varchar, es decir, debe ser texto, deben ser caracteres y solo tiene espacio para colocar 150 caracteres. Entonces, si una persona se llama Porfirio no sé qué y ahí va y supera los 300 caracteres, ¿verdad? Que es muy poco probable, en ese caso ya no se podría escribir el nombre acá. Por eso hay que tener cuidado a la hora de colocar el dominio. El dominio debe ser suficiente para albergar cualquier tipo de dato, pero se toma como una medida estándar, ¿verdad? Generalmente lo suficientemente buena. En el caso de la cédula, acá se indica que tiene que tener hasta 9 números, hasta 9 cifras, no puede tener más de eso. Luego acá también este que dice nulo tiene importancia. Sin embargo, eso ya no es tanto así que forme parte del dominio, sino que forma parte de otro concepto que vamos a explicar a continuación. Vamos a ahorrar todo esto y vamos a explicar cuando un valor es nulo. Que ya explicamos los valores del dominio. Ahora vamos a explicar la nulidad. Hay ocasiones en las que los valores de una tabla pueden ser nulos, como por ejemplo acá. Acá no puede haber ningún valor nulo, pero hay bases de datos donde por ejemplo podría haber un valor nulo. Vamos a poner un ejemplo claro. Supongamos que acá en este caso el nombre va todo en una sola columna, tanto el primer nombre como el segundo nombre. Pero si por ejemplo fuese María Fernanda y el segundo nombre fuera en otro lugar, como por ejemplo acá, es probable que hayan personas que no tengan segundo nombre. Entonces en ese caso, acá lo que habría es un valor nulo, así. Eso quiere decir que no existe un segundo nombre para esta persona. En ese caso decimos que es un valor nulo porque en ese atributo no se aplica el valor que queremos dar. Es decir, si no tiene segundo nombre no se puede sustituir con otra cosa, entonces queda nulo. Otra forma de representar esto es dejando este espacio vacío. Entonces, cuando intentemos leer todos los valores, vamos a ver perfectamente que acá no hay nada. Entonces ya se detecta y se asume que es nulo. No podemos omitir la coma porque entonces ya se perdería la estructura. Tenemos que dejar la coma y los valores que son nulos simplemente los quitamos, pero no podemos quitar, no podemos brincarnos las comas, ¿verdad? Así es como funciona los valores nulos no aplicables. Luego tenemos valores perdidos. Este es el caso cuando una persona llega a un banco y le dicen que debe tener un correo electrónico, entonces el cliente le dice, el empleado le dice que debe abrirse un correo electrónico. El cliente le dice que él no tiene correo y el empleado lo manda a abrirse un correo electrónico. Le dice, bueno, vaya, ábrase un correo y entonces después viene y se lo agrego. Eso quiere decir que el empleado ha registrado al cliente, pero en el espacio donde decía correo lo ha dejado nulo. En ese caso, cuando el cliente vaya y se abra un correo y después vuelva, lo agregaremos acá, ¿verdad? De eso se trata. Luego existe un tercer caso de nulidad que dice valor desconocido, es porque no se sabe muy bien si realmente no es aplicable o si es un valor perdido. Esto vamos a dejarlo por el momento hasta ahí y después vamos a entrar más en detalle acerca de los valores nulos porque tiene mucho que ver lo que son las relaciones. Además hay valores que no pueden ser nulos, como por ejemplo la cédula. Si nosotros omitiésemos la cédula, como por ejemplo acá, ya no tendríamos la cédula de Marco Ramírez. Entonces cuando tratásemos de registrar una cuenta para ese cliente no podríamos porque acá falta el número de cédula, ¿verdad? Entonces ya se empezaría a hacer un desorden a la hora de crear la base de datos y empezar a llenar la tabla con datos. Entonces tiene que haber una consistencia. Además también tiene que, por ejemplo, si acá el límite es de 9 caracteres, también debe serlo en todas las tablas donde se coloque esa clave que haga referencia a esta. Por ejemplo, acá tenemos que solo pueden haber 9 cifras y acá ya no tenemos por qué poner que hayan 10 cifras porque tiene que concordar con este. Entonces todos los valores que tengan que concordar con otras tablas se deben colocar exactamente el mismo dominio, tiene que ser exactamente el mismo. Entonces ya hemos explicado esto y hemos explicado lo que es el valor nulo y el dominio.
Ahora vamos con los atributos simples. Los atributos simples son los que no se pueden dividir en otros atributos. Esto es una cuestión del modelo entidad-relación. Por ejemplo, acá tenemos el nombre de la persona. El nombre de la persona podríamos decir que se divide a su vez en tres. El nombre, el apellido, 1, y el apellido, 2. Y ahora podemos conectar este atributo con todos los demás atributos. Cuando sucede estos casos, diremos que el nombre es un atributo compuesto porque está compuesto de varias partes: el nombre, el apellido 1 y el apellido 2. Esto solo es útil si, por ejemplo, después a la hora de pasarlo a las tablas podríamos decidir si todo el nombre va a ir en un solo campo, es decir, en un solo atributo, o en un solo campo, ¿verdad? Se puede decir de las dos formas. O si lo vamos a dividir en uno por cada uno de estos atributos que se han derivado de este, vamos a crear un campo. Generalmente cuando colocamos el nombre en una base de datos se divide en nombre, apellido 1 y apellido 2. ¿Por qué se hace esto? Porque cuando tengamos que buscar a una persona podríamos querer buscarla por el apellido o por el nombre, pero generalmente podemos desear buscarla por apellido, y si colocáramos simplemente un atributo de nombre se nos dificultaría buscar el apellido. Ya habría que gastar muchísimo más memoria y recursos del sistema tratando de desarmar el string, y entonces ya sería más complicada las consultas. Eso es un atributo compuesto. Y un atributo simple es, por ejemplo, la cédula, que no la podemos dividir, por ejemplo, en primeros 3 dígitos, segundos 3 dígitos. No tiene ningún sentido dividir una cédula. Eso es un atributo simple. Entonces, de esa forma hemos comprendido los atributos simples. Así que hemos decidido si vamos a desarmar el nombre en varios o si lo vamos a dejar simple. Entonces venimos y creamos la tabla. Entonces ya si queremos meter acá una nueva tabla que diga, por ejemplo, apellidos, entonces colocamos acá los nombres y acá irían los apellidos, ¿verdad? Ya hemos tomado la decisión de que lo vamos a hacer así, pero si vemos que no precisa, entonces vamos a diseñar la base de datos con esta tabla con un atributo de nombre y punto, sin ningún atributo de apellido ni nada. Luego tenemos los atributos que son monovalorados y multivalorados. En este caso no tenemos ninguno que sea multivalorado, pero por ejemplo podríamos agregar el teléfono de una persona. Incluso podríamos colocar teléfonos. Entonces acá hay dos posibilidades: que la base de datos que estamos diseñando solo tenga un teléfono, es decir, que solo se necesite un teléfono para contactar a la persona. En ese caso se dice que el atributo es monovalorado. Ahora, si se pretende que la persona tenga más de un teléfono, necesitamos una lista, por ejemplo, de 3 teléfonos: el móvil, la casa y el trabajo. Requeriríamos convertir este atributo en multivalorado, por lo que si estamos trabajando con un diagrama de entidad-relación, tenemos que marcar esta opción, multivalor. Al darle a aceptar, veremos que aparece un doble círculo acá. Eso significa que el atributo es multivalorado. Ahora, la manera en que los teléfonos los podamos representar, tenemos que crear una nueva tabla solo para los teléfonos, porque no podemos ponerlos como una lista de teléfonos. Vamos a explicar eso. Digamos que queremos agregar teléfonos para una persona, y acá va. Si es un teléfono no hay problema, simplemente agregamos el teléfono aquí y listo. Pero si son varios teléfonos tenemos un problema, no podemos agregar varios teléfonos aquí. O no, o tal vez no debería hacerse. Bueno, en el caso de los teléfonos tal vez se podría encontrar alguna forma, pero van a haber atributos que ahorita no nos podemos imaginar, pero que puede surgir la posibilidad de que no los podamos meter. Entonces, ¿qué es lo que se debe hacer en esos casos? Crear una nueva tabla de teléfonos. ¿Y qué es lo que va a llevar esa tabla? Va a llevar algo similar a esto.
Vamos a colocar acá para explicar eso. Va a llevar el número de cédula. Vamos a colocar ID, teléfonos. Vamos a colocar 0, 1. Y ahora acá vamos a colocar el teléfono móvil. Acá vamos a colocar el teléfono de la casa. Y acá vamos a colocar, no, acá vamos a dejar la cédula. Vamos a ver, espera para ver cómo se puede hacer esto. Voy a quitar esto de acá. Acá vamos a dejar la cédula. Y esto lo vamos a quitar de acá. Y ahora acá vamos a poner el teléfono de la casa. Acá vamos a poner el móvil. Y aquí vamos a poner, por ejemplo, el trabajo. Entonces vamos a colocar algunos teléfonos aquí inventados. Voy a ponerlos todos iguales porque no precisa estar identificando nada, ¿verdad? Bien, entonces ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos una lista de personas y ahora ¿dónde están los teléfonos aquí? Como son varios lo que ocupamos, los vamos a pasar a una nueva entidad llamada teléfonos, que va a llevar la cédula, el teléfono de la casa, el del móvil y el trabajo. Entonces, cuando queramos saber los teléfonos de una persona en específico, lo que tenemos que hacer no es entrar a la tabla de personas, sino que vamos a entrar a la tabla de teléfonos, vamos a buscar la cédula de esa persona y cuando la encontremos habremos conseguido los teléfonos de esa persona. Así que vamos a crear esta nueva tabla acá para mostrar bien el ejemplo. Vamos a crear una nueva que se llame teléfonos. Y vamos a colocar un número de columnas que van a ser 4, ¿verdad? Ahora sí voy a colocar acá cédula. No, sí, cédula. Y dijimos, y tenemos que dejarlo exactamente a como habíamos hecho las tablas anteriores. Es decir, como habíamos hecho la tabla de personas. Por ejemplo, la cédula puede tener 9 números. Entonces acá le voy a colocar 9. La cédula es de tipo int, no es de tipo varchar ni ninguno, era de tipo int cuando nosotros creamos la tabla de personas, entonces tiene que ser igual, tiene que ser exactamente igual. Y acá podríamos colocar que el índice es la cédula. Luego acá vamos a colocar móvil, acá vamos a colocar la casa y el trabajo. Y vamos a colocar, vamos a ver un número de teléfono tiene 8, vamos a colocarle 10, que el máximo sea 10 números, por ejemplo. Y acá en comentarios de la tabla, teléfono de las personas. Cuando ya hemos terminado de crear, vamos a darle guardar acá y listo, tendremos una entidad teléfonos acá. Veamos que acá no la tenemos representada como una entidad. ¿Por qué no tomamos mejor acá y agregamos teléfonos? Y entonces establecemos una relación entre teléfonos y personas y le agregamos a esto la cédula. ¿Por qué no hacemos eso? Bueno, porque eso es lo que se hace en otro modelo más adelante. Eso se hace en el modelo relacional. En el modelo entidad-relación, lo correcto es que si los teléfonos pertenecen a esta persona, se represente como un atributo multivalorado. Porque después hay unas pautas para convertir un modelo de entidad-relación a un modelo relacional. Entonces, tenemos que seguir esas pautas y por lo tanto mejor no lo hacemos de forma incorrecta, comenzamos a hacer el diagrama así como se está mostrando acá. Más adelante vamos a ver hacer un diagrama entidad relación más trabajado, pero por el momento lo que estamos explicando son los atributos, entonces simplemente diremos que por ejemplo esto es un atributo simple compuesto, esto es un atributo simple, esto es un atributo este multivalorado, este monovalorado y este también monovalorado. Observe que este atributo es compuesto, pero sigue siendo monovalorado, porque una persona no puede tener varios nombres, pero una persona sí puede tener varios teléfonos. También una persona puede tener varios correos.
Sin embargo, esto depende del sistema que se esté implementando, porque también puede ser que a la persona solo le interese un correo, entonces ya no tiene sentido comenzar a hacer esto multivalorado, lo podríamos dejar monovalorado de esta forma. Eso depende del el previo análisis que hayamos hecho con el cliente o de nuestro propio proyecto, y en base a eso comenzamos a pensar en este tipo de atributos. Finalmente, los atributos derivados no se modelan en la base de datos, sino que se colocan en el modelo de entidad-relación. ¿Qué podría ser un atributo de esta clase? Por ejemplo, la edad de la persona. Es derivado, entonces acá marcamos derivado, aceptar, y luego sacamos una flecha de persona hacia acá. ¿Qué quiere decir uno derivado? Quiere decir que este atributo se deriva de otro. ¿De cuál? No hace falta que especifiquemos acá de cuál. Simplemente, por ejemplo, vemos la edad. ¿De cuál de estos atributos podemos extraer la edad? De la fecha de nacimiento. Entonces, lo que guardamos en la base de datos es la fecha de nacimiento, y la edad la calcularemos después a partir de la fecha de nacimiento. Entonces, vea que no es necesario especificar la edad ni guardarla en ningún atributo, porque ya se puede calcular. Sin embargo, en el diagrama entidad-relación se debe colocar acá. Ojo que esto no debe ser guardado en la base de datos, sino será calculado a través de consultas o a través de otras cosas. Nos servirá para luego construir todas las consultas que necesitemos para nuestra base de datos, pero por el momento no será necesario pensarlo como si tuviéramos que meterlo a la base de datos. Finalmente, con esto hemos terminado de explicar los atributos de una base de datos. Esta explicación la he basado en la clase mía de la universidad del curso de bases de datos del Tecnológico de Costa Rica.